Les voy a compartir una historia sobre este peculiar zorro y por qué me dio tanto interés por escoger a este animal. El año era el 2006. Estaba en el colegio cursando 8º grado en medio de los incontables problemas que tenía. No era sociable con los demás profesores, tampoco con los demás compañeros del salón debido a mi timidez. Y mi única distracción para ese entonces, aparte de ver la televisión, estaba en los videojuegos. A pesar de que yo no salía afuera a menudo debido a la presión escolar y familiar, al menos tuve un computador en el que pude disfrutar de los juegos que solamente estaban en las consolas tanto de sobremesa como en las portátiles. Pues para mí eso era que casi un lujo tenerlos en la mano. Entre los tantos juegos que estaban dentro de un emulador de la Game Boy Advance, estaba uno en el que no le puse importancia al principio, pero con el tiempo le dediqué unas pocas horas. El juego era el Sonic Advance 3. Aunque me la pasaba jugando al erizo azul en cada nivel, me llamó la atención al ver a un peculiar zorro amarillo de 2 colas, que tiene la habilidad de volar. Su nombre es Tails, o Miles Prower para los más conocedores. En ese mismo año también fue el boom de las tribus urbanas, en la que hubo una variedad de subculturas en las que solían reunirse en los parques o centros comerciales como un punto de encuentro y una forma de salir de lo normal. Y claro, no faltaron las peleas entre las demás tribus como si esto fuera una batalla campal entre los rockeros de todos los estilos, raperos, rastafaris, cualquier practicante de algún deporte extremo, hasta los otakus y vloggers. Tampoco olvidemos que también fue un tema de conversación entre los medios de comunicación y los padres de familia por la preocupación de que los jóvenes no hacían nada productivo, entre comillas, aparte del estudio o del trabajo. ¿Quiénes componen estos grupos? ¿Por qué quieren llamar la atención de esta forma? ¿Cómo enfrentan su sexualidad? ¿Cómo se relacionan con sus familias? ¿El alcohol y las drogas? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder. Mientras tanto, yo andaba en los diferentes cibercafés ocasionalmente para pasar las horas entre revisar el correo electrónico, el MSN Messenger, los videos que estaban en boca de todos en YouTube en sus primeros años y MySpace en medio de las tareas que nos dejaban los profesores. También busqué las imágenes y fanarts del erizo azul y su amigo peludo de 2 colas, entre lo más puro e inocente hasta el más subido de tono en DeviantArt o en foros de Z. Más aún cuando seguía la serie de anime Sonic X por televisión. A partir de ahí me interesé más por ese zorro, hasta que en una noche, estando en el cuarto, empecé a imaginar a mi propio alter ego, esta vez teniendo un pelaje rojo. Aunque no fue la gran cosa cuando traté de dibujar unos meses después, ya creé a mi propio personaje. A partir de ese momento conocí el término furry, el cual era una cosa nueva para mí. Cuando se trata del furry fandom, simplemente vemos que es algo reciente, porque son personas que tienen un avatar o una identidad de un animal que camina en 2 patas e imiten las acciones de un ser humano, el cual es solamente la punta del iceberg. Esta comunidad se originó en los Estados Unidos a mediados de la década de los años 80, en varios eventos relacionados con la ciencia ficción, anime y cómics. Sin embargo, el antropomorfismo siempre ha estado en toda la historia de la humanidad, empezando desde las figuras religiosas y mitológicas hasta las ilustraciones de cualquier cuento, cómic, hasta llegando a la animación y a los videojuegos. Los furries han tomado mucha relevancia gracias a varios factores, empezando por el internet, el cual amplió su exposición ante el resto del mundo gracias a los foros, chats y grupos dentro y fuera de las redes sociales. A pesar de seguir a varios artistas y creadores de contenido que son furries en gran parte de habla inglesa e internacional, me di cuenta que también hay gente que está aportando su granito de arena en los diferentes grupos de Facebook, otros en Telegram e incluso en Discord, más que todos en esta región. Pero nunca fue una excusa para contactar a las diferentes personas que hacen parte de esta comunidad
desde finales de 2020. Sí, creo que te podría decir este trasfondo, por lo menos de mi parte, porque yo no soy originario de Ciudad de México, soy originario de un estado contiguo que se llama Hidalgo, así que estaba un poco más aislado y aparte tenía que viajar como media hora o 40 minutos para llegar a otro pueblo más grande donde había una escuela. Así que pues no tuve tampoco internet hasta como los 13, 14 años, por lo que sí me dio como que bastante sorpresa el fandom, porque por lo menos yo allá era más callado, era más, pues podría decirse agresivo en actitud. Y pues en realidad no conocía tanto de la cultura del internet porque pues literal jamás la había tenido. Y no fue hasta que pues mi familia tuvo una computadora y acceso a internet que comencé a explorar todo este lado del fandom, porque lo que sí teníamos eran películas, ¿no? Películas de Disney o caricaturas. Así que pues comencé a buscar imágenes de estas caricaturas y encontré que la gente hablaba de ellos. Pues ya desde esa época yo tenía como que este gusano de la psicología social, así que me ponía a observar y a leer cómo se generaban esas amistades dentro del mundo digital. De los primeros furros que entrevisté para este video, empezaré con Beowulf, cuya fursona es un oso mexicano. Dentro de su experiencia dentro del fandom, él realizó una tesis enfocada en la de su país, ya que estudió la carrera de psicología en la universidad y quien junto con su colega, que es una quetzal de jade como su fursona, trabajaron en la investigación por un año y encontraron varios hallazgos durante el proceso, especialmente en la parte creativa. Por lo menos cada quien tenía sus propias razones y yo básicamente la convencí de por qué sus razones se alineaban con la tesis, porque mis razones personales eran de que observaba que no había casi estudios en esta región sobre el tema furry y pues honestamente me gustaría de que hubiera más investigación, de que hubiera más pues encuestas en esta región para que se tenga mayor conocimiento de la propia comunidad como se tiene en otros países. Esa era como que mi principal motivación, recabar datos y devolver algo a esta comunidad de por lo menos este lado del continente. Y los de mi compañera eran en realidad el estudio de cómo se relacionaba el arte y la sociedad, puesto que pues, somos psicólogos sociales. Entonces ella tenía mucho interés en que se pudiera cerrar esa brecha o por lo menos empezar a construir un puente en los estudios del arte, que pues ella veía que eran muy precarios en áreas sociales. No estaba satisfecha con la forma en que se utilizaba el arte para tratar a las personas o para tratar de introducirse a algo más general en la sociedad como una proporción del espacio. Entonces, cuando le empecé a comentar sobre la comunidad furry, que pues básicamente es un pilar el arte en ella, pues se interesó y empezó a generarse ella misma preguntas de cómo era posible de que los furros utilizaran ese medio artístico y ese medio de expresión para poder desarrollarse y hacer crecer su comunidad. Así que pues ya con esos dos comenzamos a pensar cómo podríamos llevar a cabo el estudio. En cuanto al fandom que usted y yo pertenecemos, ¿qué piensas sobre esta comunidad a comparación de las demás comunidades o fandoms? Me voy a centrar en los otakus porque es como que lo que tengo más cercano aquí en Ciudad de México, que se hacen también muchas convenciones con ese índole pues otaku y también geek. Uh-huh. Así que por lo menos he visto que en convenciones de otakus todo el contenido casi que existe es puro contenido de fanfiction o de fanart. Todo es creado solamente para un show. Y creo que eso también causa fracturas dentro de la propia comunidad porque causa que pues los fans de un show se unan solamente con otros fans de ese mismo show. Sin embargo, en la comunidad furry lo que los une es el título de antropomorfismo, o bueno, más bien zoantropomorfismo, que es como que un título muchísimo más ambiguo y que abarca muchísimas más cosas. Por lo menos la comunidad sí lo ocupa como forma principal, creo, para expresarse. Porque sí, toda esa variedad, todo ese rango de formas de expresión, todas esas formas artísticas, considero que son esa externalización que se necesita hacer con la creatividad. Y como que el ejemplo más visible literalmente pues es el arte visual, o sea, los dibujos
el arte digital y todo esto. No es que tenga más importancia, es que creo que el hecho de que, no sé, siento que el dibujo es como que la cara del fandom o lo más llamativo, pero lo bonito del fandom es que hay de todo. O sea, hay mucha gente que viene por los dibujos y se queda por la gente. Es como porque, o sea, si te fijas en el fandom hay médicos, abogados, policías, artistas, bailarines, chefs, artistas 3D como Cray, animadores. Hay de todo en el fandom, es un mar de personas. Y por eso, o sea, no creo que sea simplemente que el arte sea lo más importante, sino que es por lo que mucha gente viene. Pero en el fandom siempre vas a encontrar algo para resaltar. El mayor consumo que existe en el fandom es hacia el propio fandom, o sea, hacia los artistas que crean su propio contenido original, que crean propias historias, que crean personajes propios, que generan dibujos que a los demás les gustan simplemente. Entonces, pues, creo que sí hay una mayor amplitud dentro del furry fandom y mayor cabida para que puedan integrarse personas en gustos muchísimo más variados que, por ejemplo, en anime o en cultura geek. ¿Qué le hace único el furry fandom a comparación de los demás comunidades y fandoms? Pelos. Muchos pelos. Es un fandom que abarca, lo hace único es que propiamente abarca muchos fandoms. O sea, puedes llegar aquí por diversas vertientes con una cosa en común, el gusto por los personajes antro, ¿no? No es un fandom perfecto, evidentemente, también tiene sus cosas, también tiene sus envidias, su gente tóxica, actitudes negativas, como insisto, como en todo fandom, como en todo reunión de grupo de gente con un interés en común. Pero lo que en mi experiencia lo que se le hace quizá no único, pero sí muy especial, la tolerancia y la apertura que tiene, creo que eso sí lo puedo resaltar. El furry fandom quizá no sea único, pero sí es muy especial en ese aspecto. En el año 2008 yo vengo a conocer de la comunidad furry en general, o sea, yo dibujaba personajes antropomórficos desde los 8 años. En ese momento se estaba iniciando Wikifur en español, ya existía Wikifur en inglés y se estaba expandiendo otros idiomas, y yo fui un colaborador muy activo en esa wiki. Ahí fue donde empecé a conocer de las convenciones en diferentes países, de las figuras, de los conceptos, todo eso. Y me llamó la atención y pues quise saber pues qué había aquí en Colombia. Richard Wolf es el actual administrador de Colombia Fur, cuya función es la de un lobo. Él ha organizado varias reuniones y actividades en las diferentes ciudades del país, tanto presenciales como virtuales. Y yo estuve con ellos en algunos de esos encuentros, como lo fue en el Salón del Ocio y la Fantasía en Bogotá, solamente por mencionar un ejemplo. También conocí a algunos furros que siempre estuvieron presentes tanto en lo presencial como virtual, pero voy a mencionarlos más adelante en este video. Yo me empecé a integrar a las comunidades de habla hispana, principalmente España, Chile, y vi que pues eran comunidades que estaban grandes, con sus foros en línea. Entonces dije, listo, es el paso para nosotros para ver quiénes estamos. Y empecé a indagar en foros furries y no furries como foros de Z. Y de lo que se conocía en ese momento, no sabíamos de más de una decena de furries en Colombia. Pero sí fue una fuente de información de contactos y ahí fue donde, de esa forma fue que yo conocí a varios todas partes del país. A pesar de que la comunidad crecía por el interés en los animales antropomórficos, parecía tan utópico imaginar que la idea tuviera más importancia y destacar ante los demás países con esa misma afición, hasta que las diferencias y los dramas dentro de la comunidad comenzaran a quebrarse. Sí, se vieron dificultades de organizar pues, un grupo que estaba creciendo tanto, que las expectativas estaban creciendo cada rato. Entonces creo que eso sí, digamos que llegó a un punto de quiebre donde había gente que no estaba tan interesada en hacer encuentros presenciales o estaba interesada en organizar las cosas de cierta u otra forma que pues no se acomodaba a mi visión en ese momento. Entonces, sí, digamos que empiezan a salir grupos separados o pues cada uno arma su grupo pequeño. Pues Colombia Fur se mantuvo fuerte igual a pesar de eso, pero pues es una realidad para cualquier tipo de comunidad porque hay diferentes visiones, diferentes formas
de observar y de actuar. Al menos él empezó a darse cuenta de los errores que cometió en el pasado cuando visitó las diferentes convenciones y eventos furry en varios países, encontrando esa unidad que hay entre los demás furries sin importar el país que representa o sus intereses. No obstante, aún faltan muchas cosas por desarrollar y mejorar dentro de su comunidad, Colombia Fur. Lo único que resalto también de los furries, más allá de estarse reunidos, independiente de que lleven su fursuit o no, está en la solidaridad que hay dentro del fandom, o mejor dicho, de esta manada. Pues, ¿qué te digo? El fandom tiene como que la facilidad de que te hace sentir identificado contigo mismo, permite formas de expresarte a través del avatar. Esa es una pieza fundamental en la misma creación de la persona, es una parte importante durante el fandom. Pues yo sé que hay muchas personas que les gusta el fandom y no tienen fursona, pero yo creo que una de las que más suele integrar a los demás es el momento de crear su fursona, porque pues te permite reflejar varias actitudes que tienes o que te gustaría tener en él. Como hay muchas comunidades furries que se generan dentro de internet, y esto de verdad como que amplía el rango de apoyo que pueden tener y el rango social que tienen, y hay varios ejemplos así que creo que es como que la mayor, o más bien la mejor forma de exponer ese apoyo, porque son situaciones de crisis. Y la comunidad furry sí ha visto varios casos de crisis donde un furro pues de verdad estaba pasándola mal y de verdad necesitaba ayuda económica o emocional, y pues varios furros de la comunidad que los conocían comenzaron a pues mover a la comunidad para apoyarlos. Sin embargo, también está ese apoyo a distancia, que es mediante el internet, y este apoyo bueno, me atrevería a decir que es más como social, más emocional, pero también llega a haber un apoyo económico a través de internet, porque, por ejemplo, un artista de aquí de México que hace comisiones y que tiene amigos en Estados Unidos y apenas va empezando a dibujar, esos amigos le pueden apoyar comisionándole a él su arte. Y pues para el furro mexicano eso va a ser un gran apoyo porque le están pagando en dólares, y pues la diferencia de moneda de verdad hace una diferencia para la vida de ese furro, porque ahora no solamente tiene que vender su trabajo como 200 pesos, ¿no? Ahora lo puede vender por, no sé, digamos $50, y eso ya es un equivalente a 1,000 pesos que le puede comprar 2 semanas de despensa. Entonces eso de verdad genera grandes cambios, no solamente emocionales, que pues también es de que si se siente mal puede tener a alguien con quien hablar en su grupo de amistad, pero también si necesita ayuda económica, lo pueden ayudar de esa manera. La otra cosa respecto al fandom, creo que es como la calidez de la bienvenida que tienen muchos furros, independiente que llegues a un nuevo grupo, a una nueva comunidad, a una meet, a una convención, incluso que alguien descubra que eres furro y te encuentres, no sé, en un aeropuerto, por ejemplo, porque pues ha pasado. Siempre te intriga como la curiosidad de que de pronto el choque no va a ser tan fácil, y la verdad es todo lo contrario. La forma en la que interactúas con los demás es bastante amena, no es difícil a veces introducirte con los demás o tener como que temas para hablar. Internet ha ayudado muchísimo a esa expansión, pero aun cuando te encuentras en persona con los demás, pues integrarte a veces no suele ser tan difícil. Suele ser una tarea bastante rápida. Las integraciones con la comunidad, las cosas que hacen, el arte, me encanta el arte, las cosas que crean, los mundos que crean, la imaginación que tienen para crear ciertas cosas, no hay límites. Algo que me di cuenta mucho fue en Confuror, que cuando pues fue mi primera convención, fue bastante alegre, que muchas personas tienen el mismo gusto por el fandom y se colaboran, y esa amistad que se tiene, como pues no sabes de dónde vienen ni nada, y te abrazaban y decían, ay, no sé qué, bienvenido, tal cosa, como ese, te daban esa bienvenida, ese gusto. Sí, exacto. También pues toda la colaboración que recibimos allá nos ayudaron bastante. En el caso de Confuror, que es una convención furry mexicana a la que asistí, organizaron el evento de manera virtual
debido al impacto que tuvieron desde que el gobierno de ese país anunciara la cuarentena. Todo por evitar las aglomeraciones y crecer más el número de contagiados del dichoso virus, dejando una incertidumbre entre quienes pagaron los tiquetes de avión y las reservaciones en el hotel donde se iba a realizar. Bueno, realmente pues ha sido triste porque pues este año pues teníamos planeado ir a Confuror, pero digamos en otra parte la movilidad virtual ha ayudado a que más personas que no han tenido la capacidad digamos de ir a una con puedan estar de cierta forma conectados y disfrutar un poquito de lo que es una con, así al menos sea a través de su computador, a través de Discord, a través de Twitch, como se hizo en Confuror, con los paneles y todo. De cierta forma, traer ese poquito todo lo que se tiene en una con a través del internet y a través a llegar a más personas. Y realmente ha sido como innovador. También nos dio la posibilidad de tener un pequeño panel que realizamos ahí en Confuror, que pues fue sí, todas esas oportunidades que también dio Confuror, porque muchas personas que digamos que están fuera de México pudieron participar y cualquier persona cuando abrieron los paneles y eso podía participar. Bueno, creo que todo el mundo, literal, a todo el mundo le toma por sorpresa. Y pues como todo te tienes que no hay las condiciones y pues obviamente se busca cuidar la salud de todos, ¿no? Independientemente del negocio, pues bueno, creo que los organizadores de dichos eventos se preocuparon por la salud, pero no por eso dejaron de hacer algo, ¿no? Se hizo una convención, se han hecho convenciones virtuales. A mí sí me hace una buena opción. Evidentemente jamás va a ser igual que la experiencia presencial, lo digo por experiencia. Yo sé que para muchos se perdió como la expectativa que supone ir a una con real, pero los espacios virtuales abrieron la ventana para que muchas personas pudieran interactuar un poco más con las mismas convenciones, cosa que no se había hecho tan abiertamente en años pasados. Y lo que dice Max, esta ventana abierta dio a conocer mucho, le generó a muchísimas personas muchas expectativas, les permitió a todos experimentar los paneles, los concursos, el parade. Te voy a decir que hay dos opiniones. Unos que dicen es que peor es nada, y otra gente que dice pues qué bueno que se hizo, ¿no? Yo creo que todos aquí somos de la opinión de todos que qué bueno que se hizo, porque se busca tener una presencia aunque sea virtual, se busca reunir a la gente, se busca reunir al talento, se busca pues no olvidarse, ¿no? No olvidarse del evento también, pero también, por otro lado, olvidarnos de esta pandemia, ¿no? O sea, reunirnos de una manera segura, con buenas actividades. Pero lo bueno de eso al menos es de que se están tomando como medidas creativas para solventarlo. Y pues sí extraño, por ejemplo, amigos que no he podido ver o personas que me gustaría visitar en otros estados. Y por lo menos es un poco es un curita en la herida el poder comunicarme con ellos de forma digital, porque otra vez el furry se desarrolla bastante de forma digital de por sí, así que al menos el mundo que se construyeron los furros sigue intacto, aunque sí nos gustaría como que volver a sentirlo de una forma más real, más física. Creo que en resumen, creo que fue una muy buena idea. O sea, una muy buena forma de adaptarse a la situación. Pues a propósito de que tú y tu colega presentaron la tesis en Confuror, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues un poco extraña, pero buena, al menos. Sí me hubiera gustado presentarla de forma presencial, porque yo estuve ahí en la convención pasada en Confuror y pues no exactamente presenté los paneles, pero estuve ahí con la gente que los presentó. Entonces, sí me hubiera gustado que fuera de forma presencial. Sin embargo, pues también me agradó hacerlo de forma en línea, porque al menos tuvimos en el stream creo que unas 60 personas, y pues con 60 personas ya llenas una habitación de ahí de Confuror en vivo. Así que por lo menos me siento feliz de que les haya gustado esa presentación, pero que sí me gustaría recuperar el año que viene, a lo mejor hacer otra o volver a presentarla, no lo sé. Este evento, junto con la Anthrocon y otras convenciones furries, han sido un beneficio
y una oportunidad para quienes no han podido asistir de manera presencial para pasar una buena experiencia con los demás furries. También me la he pasado durante el encierro algunas meets virtuales en las que he compartido algunos chistes, conversaciones y un ambiente agradable, mientras que en el mundo todavía seguía con la amenaza biológica y los esfuerzos de los científicos para poder controlarlo. ¿Cuál será el futuro para este fandom, según ustedes? Es difícil saberlo, pero por lo menos mi adivinanza es de que va a seguir creciendo. O sea, apenas estos últimos 3 o 4 años comenzó a dispararse en América Latina al menos. Y pues en Estados Unidos ya lleva años que se ha mantenido tal vez lento pero seguro, pero pues a la alza. Y yo creo que va a suceder lo mismo en América Latina. Depende pues de la generación actual, como que guiar a la generación nueva que vaya a llegar de furros. Y pues como siempre, simplemente volver a enseñar esas normas sociales que existen dentro del fandom. Pues yo no sé si sea único, la verdad, nunca me he puesto a analizarlo. Pero es algo que la verdad no me interesaría mucho decir, ay, fandom furry es único por eso, aquello. Simplemente a mí lo que me importa ha sido como del fandom, lo que lo hace especial para mí, es que es un lugar donde pude llegar, encontrar, hacer muchos amigos muy, muy queridos, encontrar muchísima gente súper amable, súper atenta, y donde pueda ser yo mismo sin temor a represalias, sin temor al que dirán, sin temor al de eso está mal y que regaños o que te vean feo y demás. Sí, entonces para mí eso es lo que podría decir que lo hace único, que es un lugar donde uno puede llegar a ser uno mismo sin importar quién sea uno. Este fandom es ilimitado, a diferencia de muchos fandoms que dependen de series o de que los creadores oficiales estén dando X o Y contenido, que si no salió una nueva temporada, que si el lore no se ha expandido, que si te lo cambiaron. Este fandom no tiene ese problema, porque es bastante abierto a lo que la comunidad pueda crear y al alcance que esta misma tenga. Por eso digo que no veo que este fandom tenga un fin, o bueno, que el futuro de este no sea tan, o que tenga un límite o algo similar. Me gusta esta perspectiva de que en Latinoamérica como que están teniendo la conciencia de ser un poquito más sociales entre ellos, porque México tenía el pedo de que antes de estas convenciones era muy como separatista en las ciudades en las que los furros habitaban, pero últimamente y con los nuevos furros como que esas barreras empezaron a caer. Hay furros que son amigos de furros de otros estados y de que pues se habla normal, o sea, no hay tanta separación, y también gracias al internet, y eso es algo que me gustaría que pasara en América Latina y que creo que posiblemente suceda, de que pues las fronteras cada vez van a caer más y posiblemente, yo creo, pero que en posibles convenciones que por lo menos tengan una documentación en línea que permita a personas de otros países que no pudieron asistir a convivir con los furros, aunque no sea de forma presencial, pero sí en línea, y así también los demás países. Pero por lo menos quiero permanecer positivo en que van a empezar a crecer también el fandom en otras comunidades latinas. Y sería interesante pensar en cosas grandes. En este momento pues quizá es mejor tomarse una pausa por todo lo que pasa, pero digamos que las circunstancias cuando mejoren creo que dan para pensar en cosas más grandes. Y es eso. Creo que el camino simplemente es seguir creciendo. Entonces tengo algunos proyectos que quiero continuar, por ejemplo el proyecto Fursuits, pero igual son cosas que igual requieren logística, espacio, tiempo, que aún no lo están por las circunstancias actuales. Es algo que vamos a ir viendo a los pocos, vamos a sondearlo. Pero y hay ideas más grandes que se están sondeando y es chévere que se sondeen esas ideas, porque esas ideas vienen desde que yo, lo que te dije, desde que veo Wikifur, estos eventos, mi meta final siempre ha sido que haya una convención en Colombia. Viendo las realidades ya de cómo hacer una convención un poco, no es tan inmediato, pero está la posibilidad. Los tiempos han cambiado, también la de mi fursona. La mayoría de las comunidades y subculturas migraron al internet, teniendo un espacio para poder comunicarse y expresarse.
aún cuando estuvimos encerrados en nuestros hogares durante la pandemia en la que casi el mundo entero se detuvo por completo. He generado mucho aprecio a esta comunidad por sus logros y esfuerzos en conjunto, traspasando las fronteras y tener algo en común más allá de tener un avatar de cualquier especie. Pero se necesita mucho por mejorar entre los peligros que rodean dentro y fuera de esta manada para no manchar la imagen, cosa que solía suceder en el pasado debido al desconocimiento y el prejuicio sobre el tema. Gracias a los furries, he descubierto cosas que no me había dado cuenta para poder soltar mi creatividad y de poder aportar un granito de arena más allá de lo artístico. Pero de todas formas, pasarán los días en el que ese virus que tanto nos causó miedo y terror durante el 2020 sea una cosa del pasado, para volver a reencontrarnos bajo esta nueva normalidad. Pero lo que más anhelo después de que termine la pandemia, simplemente necesito un abrazo. Y para los que no me conocen, yo soy Gabo the Fox. Espero que les haya gustado este video y próximamente voy a adentrarme más en los siguientes videos y publicaciones que hay en el blog y en este canal de YouTube.